Adivinen de quién se trata. ¿Quién ha nacido de una virgen después de una concepción inmaculada? Nació un 25 de diciembre. Cuando nació, el tirano que gobernaba quería matarlo. Sus padres huyeron para evitarlo. Cuando nació, ángeles estuvieron presentes en su nacimiento. Fue adorado como el Salvador de los hombres, la luz del mundo. Realizó milagros, fue crucificado y resucitó al tercer día. Hay más de 40 respuestas válidas. Algunas son Horus, Mitra, Dionisio, Tammuz, Zoroaster, Krishna, Atis, Indra, Jesús. La gran mayoría de respuestas posibles son personajes que predatan a Jesús. Astroteología, teología basada en los astros o en la observación de los cuerpos celestes. Es la equivalencia y la correspondencia entre los dioses y los astros. La Trinidad, este concepto religioso de la deidad separada en tres instancias, es un concepto antiguo, mucho más antiguo que el cristianismo, y hace referencia a la Sagrada Familia, al Padre, la Madre y el Hijo. En el antiguo Egipto era representado por los dioses Osiris, Iris y Horus. En Babilonia, Nimrod, Semiramis y Tammuz. En el cristianismo, Dios, Espíritu Santo y Jesús. Al ser una religión patriarcal falocéntrica, relegaron la representación femenina, el sagrado femenino, porque es una religión machista. El sagrado femenino de María lo transformaron en un espíritu, el Espíritu Santo, porque no podía haber una deidad femenina en la doctrina machista del cristianismo, porque así son. A la Trinidad diferentes grupos le pueden dar mucho significado, pero no se trata de dioses, no se trata de ninguna divinidad dividida en tres partes. La Trinidad solo es alegoría de un simbolismo profundo, y este simbolismo ha sido ensombrecido por las religiones institucionalizadas. Este video lo voy a hacer para que toda la gente que van a las iglesias sepan de dónde viene todo lo que ellos practican, que ni siquiera se toman la molestia de saber de dónde viene de verdad todo esto. Y para empezar, la religión del antiguo Egipto es una religión pagana, y de ahí se sacó todo del cristianismo, de lo que practican ahora el cristianismo. El cristianismo se adaptó de esta religión pagana egipcia, y así también se adaptó de la cultura sumeria, y también se adaptó de la cultura hermética. Y la verdad es que el cristianismo en el fondo vendría siendo paganismo también. El relato, esto que te voy a contar, esto no lo inventé yo. Esto es compartido por varios investigadores. Presta atención, por favor. Este es Osiris. Es el creador supremo, la fuerza divina del cosmos. Según es el que da la vida y que impregna de voluntad. En la tradición babilonia, Osiris es Nimrod o Nimrod. Esta es Isis. Es la sagrada naturaleza, el sagrado femenino, el cielo, la galaxia, la matrona, la madre de todo lo biológico. Es el potencial generativo de los seres, las estrellas, los planetas. Es la diosa de los cielos. En la tradición babilonia y arcadia, ella es Semiramis. Tiene varias correspondencias que algunos comparten y otros no, como Hathor, Inanna o Istar. También la Virgen María. La historia nos dice que Osiris fue asesinado por su hermano Set. Set vendría siendo Satanás. Él fue cortado en pedacitos y todos sus pedazos fueron esparcidos por distintos lugares.
Isis recuperó todos los pedazos, todos excepto uno. No pude encontrar el falo. ¿Pero qué es el falo? Es la herramienta generativa, creativa de la voluntad del sagrado masculino. Eso sería el pene. Y por eso todos los obeliscos que hemos erguido en las ciudades es un monumento de reminiscencia egipcia. Es una representación del falo. Es una representación del pene de Osiris. Este es Horus. El águila dorada es la luz. Es el sol. El sol que nos da la luz. Él es el hijo de Osiris e Isis. Él es el conocimiento. Es la moralidad. Es común encontrar representaciones de Horus cargado por Isis. Isis es el cielo, el firmamento nocturno, la galaxia. El cielo nocturno da luz al sol. Y el sol es Horus. Y Horus vence a Set todos los días. Y en la noche Set vence a Horus. Y Set, como ya dije, es la oscuridad. Horus aparece en el horizonte. Horus, horizonte. Y la rotación de Horus, que es el sol, determina las horas. Horus, horas. Horus es el sol. Son las ubicaciones de Horus en el cielo a lo largo de nuestra rotación. Horus, el sol. Ahí lo tenemos claro. Todos los días sale el sol para iluminarnos y para salvarlo. Para salvarnos, claro. Si no sale el sol, estamos perdidos. Entendamos esto. Jesús vino a salvarnos. Jesús es una representación de la deidad egipcia Horus. Horus es el sol. Jesús es el sol. Es lo mismo. Es común encontrar representaciones de la Virgen María con una bata de estrellas y parada en la luna. Y esto se trata de una adaptación de Isis, la diosa galáctica. Es el mismo personaje. Es común encontrarla cargando al niño Jesús, igual que Isis cargando a Horus. La Virgen no es que sea virgen porque no ha tenido sexo. Esa virginidad no tiene nada que ver con el acto sexual, que es todo menos impuro. Isis o la Virgen es virgen porque es viuda y porque no encontró el falo de Osiris. Según la historia dice que Isis resucitó a Osiris parcialmente y le puso un falo de oro y pudieron tener sexo. En el aspecto astral, que es lo que todos estos personajes representan, el año en el antiguo Egipto empezaba del 20 al 25 de julio, porque es la fecha en la que el río Nilo empezaba a crecer, y con él empezaba a crecer la vida. El signo zodiacal correspondiente a esa fecha es Virgo, la Virgen María. Ahora miren, el sol nace de Virgo, nace de la Virgen. Otro nombre de Horus es Ra. Otro nombre de Jesús en la Biblia es Amén. La deidad egipcia antigua Amón, que en griego antiguo es Amén, se amalgamó con Ra para representar el dios Amén-Ra. El Amén al final de las oraciones eclesiásticas viene de Amén-Ra. El año terrestre está dictado por nuestra rotación alrededor del Sol. Y no es una circunferencia, es elíptica. Las constelaciones son grupos estelares a las que se le ha atribuido forma de animales y de otras cosas. Esto desde tiempos inmemorables. La astrología nos indica nuestra relación con los astros y de las constelaciones a lo largo de largos periodos. Lo que conocemos como el zodiaco tropical está ajustado a las estaciones y es el más empleado en Occidente. Lo que percibimos en la Tierra es que el Sol pasa por un ciclo de 12 partes, 12 constelaciones o 12 casas zodiacales, todas ubicadas en un cinturón eclíptico. Estas 12 etapas se indican por la ubicación de las constelaciones tras el Sol.
Por ejemplo, si estamos en abril, tras el amanecer, se encuentra la constelación de Aries. Y por ello se dice que el Sol está en la casa de Aries. La constelación de Aries se percibe tras el Sol. Esta es la rueda zodiacal. Y esta es la cruz zodiacal. Ahora les voy a mostrar cuál es el simbolismo de la cruz. La cruz zodiacal divide el año terrestre en 4 partes. Estas 4 secciones identifican las estaciones. En el primer cuadrante zodiacal, para el hemisferio norte, estamos en primavera. Las casas de Aries, Tauros y Géminis. Ahora nos preguntaremos por qué empieza ahí el año zodiacal. Y es simple, es porque en la primavera es el nacimiento, el renacer de las plantas y de la vida. Empieza con el equinoccio de primavera, alrededor del 20 o el 21 de marzo, el día en que son equivalentes las horas de luz y de oscuridad. Por eso es el nombre de equinoccio. Equinoccio, equi, es igual, noxio es noche. El verano para el norte inicia con el solsticio de verano, alrededor del 21 o el 22 de junio. Las casas de Cáncer, Leo y Virgo alojan al Sol en esta estación, que finaliza con el equinoccio de otoño, el 21 o el 22 de septiembre. Libra, Escorpio y Sagitario son la caída o el descenso del Sol. Los rayos del Sol empiezan a llegar menos al hemisferio norte por la inclinación del Sol. Al llegar el 21 o el 22 de diciembre, el solsticio de invierno, el Sol llega a su punto más bajo en el horizonte. Esto en astroteología se le conoce como la muerte del Sol. Aparenta quedarse estático el Sol por 3 días. Solsticio viene del latín solstitium, que significa literalmente cuando el Sol está estático. Después de estos 3 días se mueve 1 grado hacia arriba, el 25 de diciembre. El Sol renace el 25 de diciembre. ¿Qué querrá decir esto? 25 de diciembre. El Sol muere en la cruz del zodiaco, muere en la cruz. ¿Quién murió en la cruz? En el solsticio de invierno. La cruz fue adjudicado al cristianismo cientos de años después del siglo I, y no inmediatamente después de la supuesta crucifixión de Jesucristo. La cruz y esa historia del cristianismo es una adaptación del Sol y de la cruz del zodiaco. El 25 de diciembre, según, nace Jesús. Pero también nace Horus, también Atis, también Mitra, también nace Krishna, también nace el Sol. Están viendo cómo todo es un simbolismo. De ahí fue donde sacaron toda esta historia. Constantino y sus esbirros, fue de ahí donde sacaron toda esta historia. 300 años después de Cristo crearon una historia nueva. La historia de Trinidad, la historia de los pecados que Jesús murió por nosotros, la historia de la crucifixión, la historia del nacimiento de Jesús, le dieron que el 25 de diciembre nació Jesús. Toda esa historia, todo eso es mentira. Todo eso es un invento de dónde sacaron la historia, de la astroteología. Más obvio no puede estar. Ahora me van a decir, pero en ese tiempo, ¿por qué nadie dijo nada? Que no sé qué, ¿por qué nadie dijo nada? Te quemaban vivo si decías algo de esto. Si tú le decías a alguien que no, que tú te lo estás sacando de los astros, esto no es así, te quemaban vivo. Todo en la Biblia es así, todo en la Biblia es así. También la doctrina del infierno también es lo mismo. La historia de los 12 apóstoles, todo pura mentira. Los 12 apóstoles son las 12 constelaciones. Las 12 constelaciones. Siguieron con el cuento. Jesús se ha entregado por Judas, con el beso venenoso, el beso traicionero de Judas. Es un invento también. Judas es la constelación de Escorpio. El beso venenoso de Escorpio.
y que es la cúspide de la estación de otoño, que precede la trayectoria del Sol hacia el solsticio de invierno. Su punto más bajo en el Sol, para el hemisferio norte, es la muerte en la cruz de Jesucristo, la cruz zodiacal. Jesús regresa después de su muerte y de su supuesta resurrección en la Pascua, fecha que se calcula con el primer domingo después de la luna llena, después del equinoccio de primavera. ¿Y esto por qué? Porque la luna es la diosa Isis, la madre de Horus o la Virgen María, si hablamos de la adaptación más nueva que le dio el Imperio Romano. Según la historia, ella solo puede engendrar a Dios cuando está completa, cuando está llena. Así entonces ella puede dar a luz al sol. El día domingo es la fecha referenciada por el cristianismo, según el día sagrado del cristianismo. Domingo viene del latín dies, dominicus, que quiere decir día del Señor. En la antigua Roma se llamaba a este día dies solis, que quiere decir día del sol. De aquí viene otra adaptación más, otro invento. El cristianismo es una religión pagana inventada que le rinde culto al sol. No le rinde culto a ningún Jesús, ni a ningún Dios, ni nada de eso que ustedes creen que le rinde culto. Todo eso es un simbolismo inventado. Toda esa superchería fue impuesta a gente antigua y todavía sigue prosperando en estos tiempos. O sea, la gente no se da cuenta, nadie averigua nada, nadie se tragan todo como si fueran empanadas, todo se lo tragan. Todos los cuentos que le dice un pedófilo por ahí. En inglés es mucho más evidente. Dies solis, Sunday, domingo. No es ningún día del Señor, es el día del sol. Ahora, pero no se preocupen ustedes, o sea, ustedes le están rindiendo culto al sol, ustedes le están regresando al sol. No es tan malo tampoco el sol es un ser vivo, en verdad. De eso hay también una buena investigación sobre eso, que no por gusto los indios mayas le rendían culto al sol. Y ahora nosotros venimos acá a burlando de los indios que le rendían culto al sol. Estas cosas se han sabido desde siempre, pero no se hacen públicas. Mira lo que dijo Thomas Paine, filósofo, padre fundador de los Estados Unidos. La religión cristiana es una parodia de la adoración al sol, en la cual ubica a un hombre llamado Cristo en lugar del sol, y le dedica la adoración originalmente intencionada al sol. Ahora, el pececito ese que hemos pegado, en la calcomanía esa que vienen por ahí, que hemos pegado en los carros, que dice Jesús, que con el pececito no quiere decir que Jesús fuera pescador. Eso es invento, simbología, eso es mentira. El pececito ese es referencia a una era. Esto se llama precesión de los equinoccios. El gran año o año platónico es un ciclo que toma aproximadamente 26.000 años terrestres. Es dictado por la precesión de los equinoccios y se divide en 12 eras. Cada era toma aproximadamente 2150 años cada una. Tal vez habrá escuchado del calendario maya. Este también hace referencia a algunas eras o al gran año. Ellos ya sabían esto. Las 12 eras del gran año son las ubicaciones de las fases zodiacales en el equinoccio de primavera, el 19, 20 y 21 de marzo. Sucede una precesión, pero acá la gente religiosa lo llama procesión, pero es precesión porque va en reversa. Tenemos que tener claro que los signos zodiacales con este movimiento cambian cada 2150 años. Es decir, alguien que nació en abril en esta era se le adjudicaría el signo de Géminis. A alguien que nació en abril hace 2150 años se le adjudicaría el signo de Cáncer. Y a alguien que nacerá
en 2150 años, en abril, se le adjudicará el signo de Tauro. Cuando Jesús supuestamente nació, se trataba del inicio de la era de Piscis, el pescadito ese. Esta es la era en que aún estamos y que ya está concluyendo. Estamos entrando en la nueva era, la era de Acuario, la era de Acuario. De ahí es que viene todas las referencias a peces que existen en el cristianismo. De ahí lo sacaron todos los romanos para inventar su podrida religión. El sol estaba en Piscis. Aquí más invento y simbolismo. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Mateo 28, 20. Esta es una traducción tergiversada en la Biblia de Rey James. Originalmente decía, estaré con vosotros todos los días hasta el fin de la era. O sea, de la era de Piscis. El pececito. Más simbolismo. Y allí le saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Síganlo. ¿Quién es el hombre con el cántaro de agua? El hombre con el cántaro de agua es Acuario, la siguiente era. De ahí inventaron todo eso. Se ponían a mirar, para escribir la historia esta, se ponían a mirar a los astros y iban inventando cosas que se les iban ocurriendo y lo escribían en lo que iba a ser ahora la Biblia. Todo es simbología. Pura simbología, invento producto de la imaginación de gente antigua, que mucha gente hoy en día lo ve como sucesos históricos reales. En verdad no nos referimos a Jesús como un Cristo, porque Cristo no es un nombre propio. Varios Cristos han existido en la historia. Cristo quiere decir el ungido, untado con esencias. Alguien bien especial. Ellos, los que escribieron todos estos inventos acerca de Cristo y todos estos inventos que los romanos que tergiversaron todas las cosas de la Biblia e inventaron un pocotón de cosas más, ellos sabían que Cristo no es un nombre. Cristo es un nivel de conciencia. Le adjudicaron a Cristo la paternidad de su Dios Sol. Se basaron en toda esta historia astroteológica para inventar la Trinidad, para inventar todos los cuentos de la Biblia como si fueran hechos históricos reales. Le cambiaron el nacimiento a Jesucristo y eso lo hicieron para adaptar al Dios que ellos adoraban, las cosas a los seres que ellos adoraban. Le dieron la paternidad del sol, del sol invicto de ellos. Inventaron la Trinidad, pero como era machista, para no poner una deidad mujer, en vez de poner a María como si fuera una diosa también, no, pusieron el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, eso suena a hombre. En el siglo III después de Cristo, el emperador Constantino adoptó el cristianismo como la religión oficial, pero le cambió, como pueden ver, lo que acabo de explicar, le cambió un montón de cosas. Todo esto lo hizo con fines políticos y fines autoritarios. Se lo hizo también para evitar la caída del Imperio Romano, porque estaba decayendo en aquel entonces. En ese entonces no existía ningún compendio oficial de las escrituras cristianas. Es a partir del cristianismo y de la religión de ellos, que practicaban su religión pagana, crearon un paganismo nuevo, que es el cristianismo que la gente practica hoy en día. Buscó un montón de redactores para que redactaran una nueva historia, acordes con los intereses del Imperio Romano. Hay muchos investigadores que hablan de los evangelios perdidos de Jesús, pero misteriosamente se puede ver que en la Biblia Jesús no escribió ni una sola palabra.
¿Por qué? En ese tiempo sí existían los evangelios de Jesús. Los evangelios de Jesús se llaman los evangelios del amor, y sí existían. ¿Por qué no lo metieron a la Biblia? No lo metieron a la Biblia porque lo que practicaba Jesús no tenía absolutamente nada que ver con la religión que ellos querían crear, con la religión que se practica hoy en día. La gente dice que sigue a Jesús y lo que practica la gente hoy en día no tiene absolutamente nada que ver con lo que era de verdad Jesús. Y no hablo de la Iglesia Católica, hablo de todas las religiones, porque todas las demás religiones protestantes son copias, son injertos de la Biblia, todo viene de lo mismo. En aquel entonces existían muchos evangelios que eran mucho más de lo que compone el Nuevo Testamento. Y si hablamos del Viejo Testamento, es lo mismo: simbolismo, historias inventadas, simbología, todo, cosas para unificar los reinos semitas. Pero sigamos hablando de Constantino. Constantino, para su nueva doctrina, se valió del Concilio de Nicea. Esto fue para dictar los nuevos cánones y crear la iglesia. Consiguió un cuerpo de redacción para empezar a redactar nuevos evangelios. Los 4 evangelios principales fueron redactados por el cuerpo de redacción de Constantino. Eso no es que de los apóstoles, eso es mentira. La prueba está en todo lo que acabo de explicar en antes. Según dice, Constantino le dio esta labor a Atanasio. Atanasio buscó a un tal Lactancio, y Lactancio, junto con Eusebio Cesarea, crearon el cuerpo de redacción, que redactaron los 4 evangelios. Crearon los 4 evangelios producto de su imaginación, claro, en su imaginación, mirando los astros. Ellos en ese tiempo estudiaban astroteología, y mirando los astros, inventando historias, amoldándolo todo a sus deidades paganas, crearon la nueva religión. Y Constantino y sus esbirros fueron asesinos de la humanidad al hacer esto. Ellos armaron cánones tergiversados y bien mal traducidos de las verdaderas enseñanzas. Para esto cogieron muchas cosas de la civilización judía y otras cosas de la religión pagana egipcia de la antigüedad, y lo demás pura astroteología. Todo esto basado en el mitraísmo, porque ellos eran adoradores de Mitra. Suprimieron todos los libros que les dio la gana, de que este sí, este va, este no va, no, esto ellos no pueden saber, esto quémalo, y el que quiera pregonar eso en las calles, que lo quemen vivo, lo matan. Hasta escribieron en la misma Biblia, ellos escribieron que los hechiceros, los que estudian los astros, el tarot y todo eso, y que van a ir para el infierno. Claro, porque si alguien se ponía en esos tiempos a averiguar todo esto que estoy diciéndote aquí en este video, que mucha gente ya ha averiguado, que no es que yo, es mucha gente ya sabe de esto. Ahora en los tiempos actuales, en esos tiempos aquellos, la gente se ponía a averiguar eso, te quemaban vivo, te agarraban, te torturaban, te metían en el toro ese que le prendían fuego por debajo y te daban una muerte horrible. Escondieron todo el simbolismo, quemaron un montón de apócrifos, el libro de Hino, el evangelio de Tomás, el evangelio de Judas, el evangelio del amor, un montón de evangelios que todo eso lo quemaron, y hoy lo tienen, según el Vaticano, lo tiene oculto. Claro, porque todo eso es el conocimiento, empezaron a quemar a la gente y todo, un holocausto. Crearon una religión que desempodera al hombre y lo hace buscar a Dios externamente de él y no internamente, como enseñaba de verdad Jesucristo. La Biblia de ellos es pura adaptaciones astroteológicas de la antigüedad. Ellos iniciaron la Edad Oscura, donde le seguían cambiando cosas a todos esos libros, que 1000 años del oscurantismo, que ellos seguían cambiando cosas en 1000 años. O sea, estos son datos históricos, y
Es gracioso cómo la gente ignora esto y ya, ignora esto. Esto pasó de verdad y la gente lo ignora de que yo he visto gente que yo le he contado sobre esto y eso es lo que me dicen al final: no te vas averiguando esas cosas porque Dios te va a castigar. ¿Cuál Dios? Dios mío, ya te estoy explicando todo lo que pasó. Puedes ir a una biblioteca y averiguarlo tú mismo. No, ahí no lo creen. Esto es la formación de la Biblia, esto es lo que estoy hablando. Ellos quemaron entera la biblioteca de Alejandría en Egipto. Esta era la biblioteca más importante del mundo en la antigüedad. Se quemaron aproximadamente 500.000 pergaminos. Toda esa información se perdió. Todo indicio del conocimiento arcaico, ocultista, hermetismo, toda la historia de nuestros orígenes, la historia real, no la invención que ellos hicieron de la Biblia. Estoy hablando de la historia real. Todo eso se perdió. La biblioteca de Alejandría. La iglesia en ese tiempo se encargó de sacrificar la conciencia y aún lo sigue haciendo. Porque destruir el conocimiento de la humanidad es matar a la humanidad. La mataron en ignorancia. Y es lo que está sumergida la mayoría de gente que cree en toda esa historia del Génesis y toda esa basura. Con esto nos damos cuenta que el Imperio Romano nunca cayó. Nunca. Aún sigue vivo. Y más fuerte que nunca. El emperador Constantino aún sigue esclavizando a toda la gente desde su trono. Toda la gente de la iglesia esclavizada con esta mentira. Ya no se llama, claro, ya no se llama el emperador Constantino, ahora se llama el vicario, el papa. O sea, el vicario, encargado de la función de todos los poderes, según el representante del supuesto Dios en la tierra. Al país que donde menos le dan son 70 millones de dólares. Estoy hablando de los países más pobres, digamos como Somalia, esos países así, Haití, que le dan, eso es lo más poquito que le dan a él, 70 millones de dólares. Se dice que si ellos hicieran lo que manda en su propia Biblia que ellos inventaron, lo que dicen eso es que de la parte donde dice que deshazte de todos tus bienes y dáselo a los pobres, si esa vaina pasaría, si ellos hicieran eso, se acaba la pobreza en el mundo entero. No hay nada de sagrado en la iglesia, es todo lo contrario, es pura arrogancia, como escribí por ahí, una cosa del satanismo, son satanistas. El ego, la riqueza, lo material, la institución más millonaria, trillonaria del planeta. Nadie sabe cuánto dinero ellos tienen de verdad. Dijo Fyodor Dostoyevsky: los jesuitas son simplemente el ejército romano para asegurar la soberanía del pontífice romano como emperador de la tierra. Ese es su ideal, lujuria de poder, de dominación. Tal vez ni siquiera creen en su Dios. El rezo más popular de los cristianos inicia con el Padre Nuestro. Padre Nuestro que estás en los cielos. Desde ahí ya nos pusieron algunas cadenas. Pero esto es un rezo tergiversado. El rezo originalmente no era así. Nos ponen como víctimas de un lugar, de un Dios que se encuentra en un lugar bien lejos, en un cielo, en un lugar superior. Nos ponen como si fuéramos unos impíos que estamos aquí sufriendo lejos del Creador, que tenemos que buscar al Creador afuera de nosotros, nunca adentro. El rezo original era en arameo y no era Padre Nuestro que estás en los cielos, era Padre Nuestro que estás dentro y afuera. O sea, dentro y afuera de nosotros, dentro y fuera, no en ningún cielo. Eso del cielo, eso lo inventaron ellos. La iglesia creó el rezo para desempoderar a la humanidad, y junto con un montón de basura dogmática, para que ni se nos ocurra buscar a Dios adentro de nosotros mismos, para que jamás busquemos un Salvador en nosotros, para que siempre busquemos un tercero, para que busquemos a Dios allá arriba en el cielo. Y como no vamos a encontrar, casi nadie encuentra eso de que Dios allá arriba en el cielo, para que lo busquemos a ellos, y para que diezmemos y para que hagamos todo lo que a ellos se les pega la gana. Que según ellos Jesús murió por nuestros pecados y todo eso, que si creemos, y toda esa basura dogmática que ellos inventaron. Algunos historiadores que defienden la existencia de Jesús dicen que Jesús
perteneció a los diseños de Qumran, que son los autores de los pergaminos del Mar Muerto. Ellos eran sabios que se alimentaban de dieta vegetal. Otras fuentes también alegan que Jesucristo sí existió, pero que no murió en la cruz. Dicen que murió en Francia o en Kashmir, en la India. En Kashmir, en la India, donde dicen que él estuvo ahí en su juventud y donde fue iniciado en los misterios. Ahora, no hay verificación o mención de una crucifixión significativa alguna de persona llamada Jesucristo en la escritura de grandes historiadores. Yo pienso que Jesucristo sí existió, pero como a muchos otros le aplicaron esto, la eschatología, la Saturnalia, todo eso, toda esa basura se tergiversaron su enseñanza, tergiversaron todo, crearon la nueva religión esta romana, toda esta basura que la gente sigue, que la gente sigue creyendo que un dios, lo que están adorando a Mitra, al dios Sol, eso es lo que están adorando, toda esta mentira que crearon. Jesucristo, en verdad, él no vino aquí a morirse por nadie. Él no vino aquí a resucitar, ni mucho menos a morir por nuestro pecado, que es historia más absurda y estúpida. Él no vino, mucho menos vino a salvarnos tampoco, ni a dejar ninguna promesa de que va a regresar. Él no va a regresar jamás, eso es mentira. Ellos usaron a Jesús para eso, es porque Jesús fue un ser que despertó a un nivel de conciencia superior. Sus verdaderas enseñanzas de Jesús, ellos no las tienen en la Biblia, no las pusieron. Las tienen escondidas. Jesús fue anarquista. Se alimentó una dieta vegetal. De eso hay constancia, escritos. Él pregonó los principios del amor, cosa que está muy alejado del Dios ese de Jehová. Que la gente dice que el amor de qué, mandaba esclavizar, a matar gente y a hacer gente sufrir. ¿Qué amor hay ahí? Dios, hasta que aburren con la misma, no les da la casa para averiguar. Hay tantas incongruencias que hay en esa Biblia. O sea, porque ahí dice que es la palabra de Dios ya ustedes. Jesús estuvo al servicio de sus hermanos, luchó contra el gobierno y la avaricia. Yo no digo que todo lo que hay en la Biblia sea mentira, pero porque pueden haber cosas que fueron verdades tan grandes que quitarlas hubiera sido como demasiado obvio. Ellos tenían que meterle algo de verdad. Claro que le metían algo de verdad para que la gente se lo pudiera comprar, se lo comprara. Y claro que algo de verdad tiene que haber para que haya llegado hasta estos tiempos que tiene a todo el mundo, millones de personas dormidos creyendo en eso, tan dormidos que uno les enseña todas estas pruebas y lo único que dicen es que no, yo voy a estar duro en mi fe, a mí nadie me va a hacer tambalear mi fe. ¿Cuál fue? Por favor, ahí están las pruebas. Lo que deben hacer es olvidarse de toda esa basura y empezar a buscar verdadero conocimiento. El hermetismo, para empezar la alquimia alimenticia, que te muestra cómo no enfermarte, comer alimentos que no te hagan daño. Según Jesucristo dijo en Mateo, no pensé que viene a traer paz a la tierra, no viene a traer paz, sino espada. Es verdad, y yo digo que eso de poner las otras mejillas quizás es una tergiversación también. Claro, quizás ellos quieren que ponga la otra mejilla para controlar a la gente, para que hagas injusticias y no hagas nada, simplemente pongas la otra mejilla. En los últimos siglos ha habido un notable descenso de la comunidad cristiana, y esto fue por el desarrollo de la imprenta de 1440. Ahí empezó la caída de la religión cristiana, porque esto facilitó la alfabetización. Pero los seres al tope de la pirámide siguen siendo los mismos, solamente que han creado religiones nuevas, que son las corporaciones, gobierno y las leyes. Pero aunque uno le muestre todo esto a la gente, aunque uno le enseñe de dónde viene su religión, eso lo tienen tan metido en la psiquis que no lo van a cambiar. Alguna estupidez van a contestar sobre todos estos argumentos que uno les diga, y eso prueba que la imposición europea de miedo y violencia, que cuando llegaron aquí, que le impusieron eso a los indios, aún sigue en América, aún sigue. Lo que ellos le hicieron a los indios, ellos ponen como que ellos llegaron aquí y le pusieron escuelas a los indios, dije para enseñarle la religión y eso. Ellos llegaron aquí matando y poniendo esa religión a la fuerza. ¿Qué escuelas de qué? Que le enseñaron a los indios la religión. Se la impusieron a la fuerza. Bueno, ahora ya no te van a matar, pero
en estos tiempos el que cuestiona la doctrina esta lo ridiculizan y lo ponen como que, ay, es un diablo, que es un engendro de Satanás, está loco. No es locura, son datos históricos que cualquiera lo puede averiguar. El verdadero cristianismo no es toda esa basura y todo ese de dogma que enseñan las iglesias. El verdadero cristianismo es la conciencia crística. ¿Qué grado de conciencia crística tú tienes? Yo no digo que adentro de la iglesia debe haber gente, claro que hay gente que tiene una conciencia crítica bien elevada, con todo y que están ahí en esa basura de dogma. Son gente que simplemente son buenas, pues son gente buena, pero estoy seguro que son bien poquita gente. Porque tú no puedes seguir una conciencia crística si tú empiezas a señalar a alguien diciendo que te vas a podrir en un infierno, que te vas a quemar un infierno por pecador, que no sé qué, que te vas a ir al infierno, que si no quieres en Jesucristo te vas a ir al infierno. Si tú hablas de eso, ya ahí tú estás emanando una energía negativa inmensa. Estás bien lejos de una conciencia crística, de seguir lo que es de verdad a un verdadero Cristo. Y los investigadores lo que han encontrado es que lo que vino a hacer Jesús fue a dejar un mensaje que cada uno tiene que tener su conciencia crística. ¿Y qué es la conciencia crítica? Exactamente como era él, como se lo ponen a él. Vivir en amor, como él, que él era puro amor. Él no vino aquí a decirte que tienes que ir todos los domingos a una sífila iglesia, a dar diezmo, y a oír una basura de dogma, y a seguir un libro que está tergiversado hasta la médula. Como dije, no pienso que hay cosas bien buenas y inspiracionales en la Biblia, pero está la basura de dogma que ellos le metieron y todo el simbolismo, hasta satánico hay simbolismo ahí en la Biblia. ¿Cómo tú vas a seguir una dogma eso viene de los romanos? Nada más mira a la iglesia católica romana, son satanistas totales, ellos practican el egoísmo, ellos son millonarios, la institución más millonaria del planeta, no le da un real a nadie, los niños de África muriéndose de hambre. Cada uno debería trabajar, buscar la verdad adentro de sí mismo y averiguar, cuestionarlo todo, averiguar, no tragarse la primera cosa que le digan, averiguar qué es verdad, qué es mentira. Y no solo voy a decir que la iglesia cristiana, así todas las religiones son así, todas las religiones son basura de dogma, todas tienen historias similares a esta, pura manipulación, tergiversación, mentira y simbolismo.